Bienvenidos al Congreso Nacional. En este lugar se respira parte de la historia política de nuestro país. Es aquí donde se construyeron grandes acuerdos y se sucedieron hechos que marcaron la trayectoria de Chile. Este edificio le pertenece a cada uno de ustedes. Queremos que se transforme en un lugar donde nos reunamos a dialogar, debatir y tomar decisiones que nos permitan avanzar a todos juntos. Además, nos interesa que su visita sirva para conocer y recordar algunos conceptos básicos de formación ciudadana y del funcionamiento del país. Los seres humanos no vivimos solos, nos rodeamos de otros. Desde la familia hasta organizaciones que formamos por afinidades o intereses, como clubes deportivos, juntas de vecinos, comités de allegados, partidos políticos, entre otras. En conjunto formamos la sociedad. Una sociedad que comparte características culturales comunes es una nación. Si esa nación se establece en un territorio y se organiza con autoridades y reglas, se transforma en un Estado. Chile es un Estado que se ha definido como una república democrática, vale decir, un régimen político donde la soberanía la tiene el pueblo, todos nosotros, y la ejercemos a través de las elecciones y también de nuestra participación en diversas instancias de la comunidad. Para su mejor funcionamiento, los estados democráticos dividen sus funciones en tres poderes: el poder ejecutivo o gobierno, el poder judicial o los tribunales de justicia, y el poder legislativo o Congreso Nacional. El poder ejecutivo lo conforma el presidente de la República y sus ministros. Su función es gobernar, o sea, administrar el Estado. Le corresponde poner en ejecución las leyes y llevar adelante políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Debe además mantener el orden público y asegurar la seguridad externa del territorio. El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y diversos juzgados especializados distribuidos en todo el país. Es el encargado de hacer justicia al resolver los conflictos que se generan en toda la sociedad. Con este objetivo, los tribunales están facultados para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo resuelto. El Poder Legislativo es el encargado de crear las leyes que rigen nuestra convivencia entre personas con distintas características, intereses, creencias, ideas, orientación sexual, entre otras, procurando el respeto de los derechos de todos. En los estados modernos, por su tamaño, es imposible que todos participemos directamente en la elaboración de las leyes. Por ello, elegimos representantes. El Congreso Nacional se compone de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, integrados por 43 senadores y 155 diputados respectivamente. Los legisladores son elegidos por los ciudadanos en los distritos o circunscripciones en que se divide administrativamente el país. Construir una democracia participativa y una política con altos estándares éticos es una tarea de todos. Por eso, te invitamos a participar con nosotros en la discusión de las leyes y tener un rol protagónico en la historia de nuestro país. Bueno, antes de explicar un poquito de qué se trata la actividad, queremos saludar a los 21 colegios que están hoy día aquí presentes y a los 350 estudiantes que están acá en esta sala junto a sus profesores. Queremos comenzar saludando a la Escuela Básica Islas de Chile. ¿Dónde está Islas de Chile? También saludaremos hoy a la Escuela Básica Clara Estrella. Escuela Básica Julio Barrenechea. Colegio Matilde Huicinadas. Escuela Valle del Inca. Escuela Ayipén. Liceo Abdón Cifuentes. Liceo Alberto Blest Gana. Escuela UNESCO.
Escuela José Alejandro Bernales. Escuela Doctora Eloisa Díaz Insunza. Liceo Malaquias Concha. Nos acompaña un liceo de adultos, Poeta Vicente Huidobro. Escuela Municipal Valle de Luna. Liceo Polivalente de Los Espejos. También nos acompaña la Escuela José Bernardo Suárez. Trajo barra esa escuela, ¿eh? Centro de Educación Mariano Egaña. Escuela Arturo Mate Larraín. Liceo República de Brasil. Liceo Comercial Molina Lavín. Y Escuela Blue Star College. Queremos agradecer también todo esto que está ocurriendo ahora. Está siendo transmitido vía streaming gracias a TV Senado y va a quedar registrado en las plataformas de TV Senado. Después ustedes mismos pueden revisarlo. Y queremos agradecer con un fuerte aplauso el trabajo de TV Senado que también nos acompaña hoy día. Bueno, les cuento brevemente. Cada colegio tuvo la tarea de elaborar 3 preguntas para cada uno de los representantes de los 3 poderes del Estado. La idea es que nosotros vamos a ir nombrando a los liceos y pidiéndoles que le hagan una consulta a un poder del Estado determinado. Debido a que son hartos liceos y hartas preguntas, vamos a tratar de hacer todo lo posible que se hagan la mayor cantidad de preguntas posible y que todos los colegios puedan preguntar. Por su parte, los representantes de los 3 poderes del Estado van a tener 2 minutos y medio con posibilidad de extenderse 30 segundos más para responder cada una de las preguntas. A los 2 minutos y medio les vamos a mostrar una tarjeta amarilla, que solo significa que es el tiempo, y a los 3 minutos les vamos a mostrar una tarjeta roja, que significa que se acabó el tiempo. Así que esa es la lógica en la que vamos a funcionar hoy. ¿Se entiende? ¿Quién no entendió? Ya, después le explicamos. Ya. Entonces vamos a comenzar con el primer colegio. Y la primera pregunta para el Poder Judicial, Escuela Valle del Inca. ¿Quién es el encargado de hacer la pregunta? Por favor. Le pasamos un micrófono. No, aquí, ahí adelantito. Te van a pasar un micrófono, allá viene. Ahí está bien. Tu nombre, por favor, y tu pregunta. Soy George Alaya y le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina de la equidad de género en las escuelas y qué harían para mejorar esta temática en cuanto a la discriminación? Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta que tú nos haces, a mí me parece fundamental. Se trata de establecer condiciones de equidad precisamente. La equidad es una cuestión básica. Equidad de género, la misma, condiciones para todos, sin discriminación alguna. El desarrollo de la sociedad, el desarrollo de nuestro país, hoy día tiene claras directrices en ese sentido. El hecho que lo preguntes es para mí importante. Significa que los niños, ustedes, los estudiantes, están al tanto de estas cosas que están ocurriendo. Eso es
verdaderamente significativo. Estar conectados con la sociedad, con su problemática, es una cuestión básica. Yo le doy la mayor importancia, no tiene importancia lo que yo piense, pero hoy se está dando a esta cuestión de la equidad de género verdaderamente toda la importancia que merece. Las mujeres tienen que estar integradas, las mujeres no tienen diferencias con los varones, nos hemos desarrollado en una cultura que establecía estereotipos, asignándole roles necesariamente a las mujeres. Eso hoy es una cuestión que se abandona. Todo va encaminado a establecer igualdad de género, acceso de todos a todas las funciones públicas, acceso de todos en la vida con este carácter. Yo agradezco la pregunta, es un punto de partida estupendo. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, le agradecemos al presidente. Y ahora el representante de la escuela, Arturo Prat Mate Larraín, puede realizar su pregunta al Poder Legislativo. Arturo Mate Larraín, ¿dónde está el representante? Allá. Por favor, pase aquí adelante. Pase nomás, ¿no? Por mientras se prepara Liceo República de Brasil, pregunta para el Poder Ejecutivo. Se prepara, va a ser la siguiente pregunta. Tu nombre y tu pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Sonia Barahona y vengo representando al Colegio Arturo Mate Larraín. Que mi pregunta era para el Poder Legislativo. ¿Cómo incluyen o incluirían la opinión de los estudiantes de educación básica en la realización de nuevas leyes o proyectos? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Bienvenido a este lugar tan histórico y tan importante. Aquí se han hecho gran parte de las leyes que rigen a este país. Yo en este verano leí, entre otras cosas, algo sobre la democracia y algo que me impresionó mucho, que sirve para valorar en qué estamos. Un país puede tener muy buenas instituciones democráticas, poder judicial, legislativo, ejecutivo, etcétera, pero si la ciudadanía no lo siente propio, no siente que son sus instituciones, quiere decir que eso no funciona bien. O sea, no funciona bien la democracia. Y el hecho de abrir este diálogo surge de la idea de que ustedes conozcan más lo que son estas instituciones, los tres poderes, para que por lo menos tengan más elementos y les permita decir, bueno, estos son de todos nosotros. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo son de todos. Podemos criticarlo, cuestionarlo, cambiarlo, pero son de todos. Respecto a lo que me plantea, la educación es un tema que hay que discutirlo mucho y la buena educación no la hacen solamente los ministros o los parlamentarios. O la hacen los profesores, o se hace desde la escuela, o se hace con los apoderados, o no va a haber mejor educación. Eso está escrito, demostrado en muchas reformas. Y es muy importante que los estudiantes opinen. Y los estudiantes han opinado harto. Tanto así que salieron a la calle, hicieron grandes marchas y dijeron, mire, el modelo educacional no nos parece. Y eso generó un conjunto de cambios en educación. Pero no es solo eso. Hoy día, entre otras cosas, creo que los jóvenes tienen que, los estudiantes, opinar más sobre el currículum, porque los profesores consideran que el currículum tiene muchas materias, que hay cosas que no son necesarias porque ustedes o las saben o las pueden adquirir solas. Y eso yo creo que, entre otras cosas, el currículum y la convivencia en el colegio hay que discutirla desde el colegio y de ahí para arriba. Y en ese sentido yo quiero felicitar también la pregunta y decirles que ojalá que ustedes tengan cada vez más ánimo de hacer mejor educación, pasándolo mejor en el colegio, los alumnos, los profesores, pero también aprendiendo más a cómo vivir en sociedad y cómo aportar a la sociedad. Y los estudiantes tienen una palabra que decir, que nadie puede reemplazarlo, porque lo que ustedes han vivido, la información que tienen, no la tiene nadie, la tienen ustedes. Todos nosotros, los que estamos acá y todos los mayores, nos formamos de otra manera, con otro acceso a la información, con otra. Entonces es fundamental la voz de cada una de las generaciones de jóvenes y de niños. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, agradecemos por la respuesta. Ahora el representante del Liceo República de Brasil.
haga su pregunta hacia el Poder Ejecutivo. Hola, era para el legislativo. Sí. Perdón, legislativo. Bueno, está bien. Me llamo Martina Gastaldi y vengo del Ministerio Público de Brasil. Tengo una pregunta compuesta. ¿Creen que una persona es libre de decidir ante su cuerpo? ¿Es sí o un no? Yo creo que sí puede decidir en muchas dimensiones sobre su cuerpo, sí. Entonces, ¿por qué no hay ley de aborto libre y legal? Muy bien. No hay ley de aborto libre porque en el país no hay una mayoría hasta hoy día que establezca eso. Se dio un gran paso ahora con el aborto por 3 causales, que se reconoció esas realidades. El aborto libre hay distintas visiones en la sociedad, algunos que no lo aceptan y otros que creen que es decisión más bien de las personas, ¿ya? Dentro de ciertos límites, como en muchos otros países. La razón por lo que no hay es porque no hay una mayoría para eso. Chile se ha demorado muchos años, por ejemplo, se demoró muchos años en que votaran las mujeres. Mucho tiempo no podían ni siquiera sufragar. Se demoró muchos años en tener una ley de divorcio. O sea, por eso que es muy importante que los jóvenes participen en estos procesos para que de muy jóvenes expresen su visión y tengan la información. Muchas gracias. Gracias, presidente. Liceo Comercial Molina, pregunta para el Poder Ejecutivo, para el ministro Espina. Liceo Comercial Molina, ¿dónde está? ¿Está por ahí? Me contaron que había venido. No. Ya, pasamos entonces a la escuela Blue Star College. Pregunta para el Poder Ejecutivo. No, si está... De hecho, yo lo presenté, aplaudieron harto. Ahí está. La pregunta para el ministro Espina, por favor. Su nombre y la pregunta. Me llamo Nicolás. ¿Cómo era? Nicolás. Buen nombre. Yo me llamo Ivana. ¿Cuánto se llama? Ivana. Supongo que sabemos que somos de la comuna Los Espejos. Y sabe lo que está pasando con lo del alcalde Miguel Bruna. ¿Qué pueden hacer ustedes para solucionar el problema que está en nuestra comuna? Bueno, primero saludar a Nicolás y a Ivana, agradecerles la pregunta que hicieron, saludar al senador y presidente del Senado, Carlos Montes, a quien conozco de hace muchos años. Les quiero contar algo que él, por su sobriedad, no lo dice. Fue muchos años elegido el mejor diputado y el mejor senador del país. Y creo que es un privilegio que haya sido presidente del Senado. Y también saludar con mucho afecto al presidente de la Corte Suprema, que es donde se administra justicia en nuestro país, quien tiene también una trayectoria destacada, brillante. Yo lo conozco de hace muchos años. Yo en esa época era abogado, procurador y me tocó cuando él era juez del crimen. Así que tienen la oportunidad de estar frente a dos grandes autoridades y felicitarlos por esta iniciativa. Derechamente lo que tú me preguntaste. Ahí hay una investigación por hechos que dicen relación con que autoridades podrían estar vinculadas, entiendo yo, al narcotráfico. Esa investigación hay que llevarla a fondo, porque si hay algo que las autoridades tienen el deber de garantizarle a todos ustedes, es lo que se llama la probidad, la honestidad. Cuando una autoridad, la verdad es que tiene poder, distinto, depende del cargo, pero ese poder como contrapartida genera obligaciones, y la principal obligación es ser honesto, es ser honrado, es ser un ejemplo, es cumplir con la ley, es obviamente proteger la dignidad de las personas, proteger los derechos humanos y fundamentalmente estar absoluta, total y completamente alejado de
situaciones tan graves como es la venta de drogas. A mí no me consta que eso sea real, lo que tú has dicho, está en proceso de investigación. Los tribunales de justicia hay que dejarlos que hagan sus investigaciones y una vez que concluyan esas investigaciones, entonces uno puede tener un juicio definitivo sobre las cosas. Pero no hay duda que nuestra principal responsabilidad, y eso no se hace solo cuando uno está ejerciendo el cargo, se hace todo el día, a toda hora. Yo no soy ministro de Defensa. Haroldo Brito no es presidente de la Corte Suprema, ni el senador Montes es senador Montes de un horario a otro. Lo somos las 24 horas del día, porque ustedes nos miran. Y si tú ves una autoridad que está haciendo una acción indebida, como ha ocurrido muchas veces, daña la fe pública. Y la fe pública es la confianza que jóvenes como ustedes tienen que tener en las autoridades que se eligen democráticamente. Así que creo haberte dado respuesta a la consulta de esta pareja de grandes estudiantes. Gracias. Bueno, agradecemos la respuesta del ministro. Y ahora el representante de la Escuela Básica Isla de Chile. Representante. Para realizar la pregunta hacia el Poder Judicial. Pase, por favor. Por mientras se prepara la Escuela Básica Clara Estrella para hacer pregunta al Poder Legislativo. Ellos vienen a continuación. Porfa, te pido que te pares en la primera línea porque si no... Ahí, porque si no la gente de Senado nos va a retar fuertemente. Ya, tu nombre y pregunta, por favor. Mi nombre es Johan Correa. Buenos días. Mi nombre es Johan Correa y la siguiente pregunta es: ¿cómo se eligen a los jueces que participan en la Corte Suprema? Muchas gracias. Presidente. Sí. Como primera información, el sistema judicial en Chile es un sistema de carácter profesional. Los jueces en este país accedemos a la carrera judicial a una edad desde luego adecuada. Hoy para ser juez es necesario, imprescindible, haber aprobado luego de la universidad un curso de habilitación para ser jueces que dura 7 u 8 meses. Entonces hay una carrera judicial, hay una permanencia. No se es juez por 4 años, por 6 años, por una cantidad de años determinada. Se es juez en realidad, lo somos, por largos periodos de nuestra vida. Comencé a trabajar en el Poder Judicial siendo estudiante y yo ya tengo 50 años de servicios en el Poder Judicial. Parece ser una cantidad de años muy, muy fuerte. A la Corte Suprema se accede entonces luego de haber desempeñado otras funciones previas. Esa es la regla general. Habrá que haber sido juez de alguna región por 3 años a lo menos, luego 5 años en el cargo de juez de una ciudad como Santiago, luego ministro de Corte de Apelaciones y finalmente entonces se puede acceder al cargo de ministro de la Corte Suprema cuando ya hay muchos años de desempeño profesional. Y la Corte Suprema entonces, frente a la vacante, como ocurre con bastante frecuencia, llama a unos concursos públicos al que pueden postular jueces solamente, salvo una excepción que explico en un minuto más, y interviene la Corte Suprema haciendo una quina, esto es, haciendo una nómina de 5. Esa nómina de 5 es propuesta al presidente de la República y el presidente de la República hace una nominación que tiene que contar con la aprobación del Senado en sus 2/3. Entonces, a la Corte Suprema se accede en un proceso participativo de los 3 poderes del Estado. Desde luego el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, porque es una magistratura que tiene una serie de responsabilidades de muchísima trascendencia. Entonces, en ese caso está interviniendo todos los poderes del Estado. O sea, la legitimidad, cuando se accede a la función, es una cuestión que tiene que ser buscada y entendemos nosotros
que obtenemos legitimidad con estas formas que son compartidas. Y excepcionalmente hay 5 cargos que no son necesariamente para los jueces, sino para juristas con una trayectoria muy destacada. Eso ha servido para integrar a la Corte personas que vienen de la academia, que tienen otras experiencias de vida y profesional, y también ha sido una cuestión bastante importante. Así que esa es la forma de ingresar, a partir de una carrera muy exigente y también, desde luego, con la excepción de estos 5 ministros de la Corte que vienen del ejercicio de la profesión, de la academia, y con otras experiencias de vida que, les insisto, también son muy significativas. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos, presidente, por la respuesta. Y ahora llamamos al representante de la Escuela Básica Clara Estrella, que pase adelante, por favor, haciendo su pregunta hacia el Poder Legislativo. Mientras se prepara la Escuela Yipen para el Poder Ejecutivo. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Goldschmidt y vengo de la Escuela Clara Estrella. Mi pregunta es, ¿cuáles son las etapas de formación o generación de la ley? Buena pregunta. ¿Dónde queda Clara Estrella? ¿En la comuna de Los Espejos también? ¿Sí? ¿O Pedro Aguirre Cerda? No. Los Espejos. Mire, esto de cómo se va haciendo la ley sería una explicación larga, pero lo fundamental es que quien tiene la iniciativa de proponer una ley es el gobierno, el ejecutivo o parlamentarios. Se discute siempre si la ciudadanía puede tener iniciativa de ley, iniciativa popular de ley, y eso no existe en nuestra legislación. En algún momento próximo yo creo que eso va a existir. Se propone la ley, ya sea el gobierno o el parlamentario, y va a una de las cámaras, puede ir al Senado o a la Cámara de Diputados. Llegando ahí, esta ley se da cuenta en la sesión y se le asigna a una comisión que tiene que estudiarla. Se estudia en esa comisión y se hace un informe, los aspectos positivos, algunos cambios, etcétera, y eso va a la sala y discuten todos los parlamentarios de esa sala, si es la Cámara de Diputados, todo, y votan. Tiene algunos quórum, se requiere una cantidad de votos para aprobarlo. Eso normalmente después vuelve a comisión para discutirlo en particular. Se discute en particular y se le agregan más cosas, se analiza distintos aspectos y ese informe en particular vuelve a la sala. Se aprueba ahí o se rechaza. Hay aspectos que se rechazan y aspectos que se aprueban, y eso, después de eso, va a la otra Cámara. En este caso, si parte de la Cámara de Diputados, va al Senado. Y en el Senado se repite el mismo proceso. Si ambas cámaras, lo que acuerde el Senado, después tiene que decir la Cámara de Diputados, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si está de acuerdo en todo, pasa a ser ley. Si hay desacuerdo entre las dos cámaras, se constituye una comisión mixta de un grupo de senadores, un grupo de diputados, que resuelven esas diferencias y lo votan ambas salas. Eso son todas las etapas, y de una vez aprobado en el Parlamento va al presidente de la República para que lo promulgue y publique, y el presidente tiene facultad de vetar, tiene algunas facultades para eso. Esto es lo normal de las leyes. Hay una ley que es distinta, que es la ley de presupuesto, que se trata de otra manera a través de una comisión de presupuesto que es mixta de las dos cámaras y un proceso mucho más largo, hay subcomisiones. Pero lo normal es lo que le he señalado respecto a cada ley. No es fácil ponerse de acuerdo, y una de las cosas más sabias de la historia es que el Parlamento es el lugar donde los que piensan distinto tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo se pone de acuerdo uno? Ya sea porque llegamos a un punto común, y si no tenemos puntos comunes, porque se vota y deciden las mayorías. O sea, el Parlamento es un lugar que los representantes de todo el país que piensan de distintas maneras tienen que ponerse de acuerdo para dictar ciertas normas que rigen la vida de todos nosotros. Eso es, antes que me pongan bandera roja. Muchas gracias por su pregunta. Gracias a usted. Gracias. Entonces ahora invitamos a la Escuela Alipen para hacer una pregunta al Poder Ejecutivo, y por mientras se prepara el Liceo Abdón Cifuentes para hacerle una pregunta al Poder Judicial.
¿Se pueden pararse ahí, por favor? Hola, muy buenos días. Me presento, soy Matías Rojas y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos acabar o disminuir con la delincuencia? Buena pregunta. Y hola, muy buenos días a los tres poderes judiciales. Mi nombre es Jordan Requejo y mi pregunta es ¿cómo poder disminuir con la drogadicción y el alcoholismo en los menores de edad? muchas gracias. Matías, ¿y tu nombre es? Jordan. Jordan, igual que Michael Jordan. Superstar. Bueno, muchas gracias por la consulta. La verdad es que les voy a contar una pequeña anécdota. Yo toda mi vida en el Parlamento intenté, desde mis mejores esfuerzos, trabajar los temas de seguridad ciudadana. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, me nombró ministro de Defensa, de los que me siento muy orgulloso y honrado, porque están a cargo de la defensa de Chile. Es muy importante, trabajar con las Fuerzas Armadas es muy importante. Y por eso tu pregunta, si bien no es del área en la que yo estoy trabajando hoy día, que es la defensa de Chile, que es la defensa y la seguridad externa del país, yo te voy a dar algunas ideas rápidamente sobre el tema. Lo primero y más importante de todo es dar una dura campaña y una dura lucha para sacar a los jóvenes de la droga y el alcoholismo. Un alto porcentaje de los delitos que se cometen por jóvenes que están drogados o adultos que están drogados o están en estado de ebriedad, están borrachos. Porque se pierde un poco los sentidos, se pierde un poco y en gran medida cómo uno se controla. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es una fuertísima campaña, comenzando por la casa, por los papás, por la organización vecinal, por los colegios, por las universidades y en todos los lugares de trabajo en donde se arme conciencia que es fundamental que los jóvenes entiendan, se den cuenta del profundo daño que hace el consumo de drogas y lo cobarde que es la conducta de los traficantes que le venden droga a los niños, a veces de la edad de ustedes, que los hacen adictos y que producto de eso después los utilizan para seguir vendiendo droga. Por lo tanto, hay una campaña muy fuerte en eso. Y después tú tienes que trabajar en tres áreas. Primero, prevenir los delitos. ¿Qué significa esto? Organizar a la comunidad. Trabajamos este tema con Carlos junto, que eran las organizaciones de la comunidad, del barrio, del sector, quien más sabe dónde le roban, lo asaltan, cómo prevenir, cómo evitar, cómo impedir que se cometa un delito. Porque una vez cometido el daño está hecho. Por lo tanto, la política pública de prevención es muy importante. La hacen las policías, pero la hace fundamentalmente cuando los barrios son capaces de organizarse y las municipalidades son capaces de dar cuenta de los problemas que tiene un barrio. Un barrio donde no hay iluminación, donde hay sitoberiazo, donde no existe suficiente vigilancia policial. Es un barrio que crea la tentación de ir a robar. ¿Y cómo se impide eso? ¿Y quiénes mejor saben qué es lo que ocurre en tu barrio? Ustedes, su familia. Entonces la municipalidad tiene que trabajar muy de la mano con la comunidad y medir los resultados de ese trabajo. Después hay una segunda área que es cuando ya se cometió el delito, que significa la investigación. Si se comete un robo, como lo vemos muchas veces en los medios de comunicación, que esa persona pueda ser descubierta en el sentido de detenida, que se someta a un juicio justo y que se le aplique la sanción que le corresponda para que efectivamente la persona que roba sepa que lo que está cometiendo es un delito y pague con la sociedad el castigo que se le da. Y ahí el Poder Judicial, entre otros, cumple un papel muy importante, que no es fácil porque requiere que lo hagan bien, primero, quien investiga, que lo haga bien la policía. Pero ahí es lo que se llama la investigación y la sanción. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos la desgracia que se cometió un delito, se juzgó y se condenó al delincuente? ¿A ese delincuente le vamos a dar la oportunidad de rehabilitarse, particularmente si es joven y primerizo? La respuesta es sí. Y ahí falta mucho por hacer.
Porque podemos llevar a una persona a la cárcel y que esté años, pero si no hacemos nada por reinsertarla socialmente, por sacarla de la droga, sacarla de los vicios que pueda tener, por enseñarle una profesión, porque termine sus estudios, porque recupere su autoestima, porque la sociedad lo apoye, vamos a tener un círculo vicioso permanente. Así que eso es lo que yo podría decirte en estos minutos. Lo felicito, le agradezco la pregunta. Le quiero decir que usted me vuelve a poner tarjeta roja y yo le voy a mandar a los boinas negras para que se hagan carga de usted. Y si no le gustan los boinas negras, le voy a mandar a los infantes de marina. Y además la dejo invitado a que vaya a ver a los boinas negras en sus unidades. Muchas gracias, que les vaya súper bien. A usted. Agradecemos al ministro. No vamos a poner más tarjetas aquí en adelante porque si no vamos a salir con problemas. Y ahora invitamos al Liceo Abdón Cifuentes a hacer su pregunta al Poder Judicial. Se prepara el Liceo Alberto Blesgana con una pregunta hacia el Poder Legislativo. Y también queremos invitar y queremos dar un aplauso porque les tocó estar arriba de la Escuela Islas de Chile, que están arriba. Y que también se preparen para hacer una pregunta al Poder Ejecutivo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carol Padilla, soy Liceo Abdón Cifuentes y me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la ley Machuca. Bueno, la ley Machuca, Machuca es un poco el símbolo del acceso a la formación, pero también es un poco el símbolo de la cercanía de las personas y la cercanía de los jóvenes, de los niños fundamentalmente. De esa cercanía auténtica, cercana, desde luego, una cercanía que se hace con absoluta y buena disposición. Se trata de integrar. Yo soy muy convencido de que gran parte de las distancias que hay en las sociedades son consecuencia de la falta de conocimiento que tenemos los miembros de la sociedad. Yo pienso que tenemos algunos temores porque no nos conocemos. Yo creo que tenemos unas ciudades, las grandes ciudades, son desintegradas hoy día. La ciudad en que yo fui niño, ya hace mucho, era una ciudad, insisto en la expresión, de mucha aproximación. Al colegio, a la escuela, íbamos, yo no diría que todos, pero sí habíamos niños provenientes de distintos sectores. Eso nos hacía conocernos, ¿no? Hacía que valoráramos a los demás. Eso para mí es bastante particular. En una época viví en una ciudad donde había muchos niños, en el colegio en que yo estaba, que tenían un origen de pueblo originario. Era tremendamente importante. Mis compañeros, había entre ellos jóvenes que tenían ese origen. Era una época donde había mucho inmigrante judío y eso también era un aporte tremendo. Recuerdo perfectamente padres de mis compañeros de curso con el brazo con el número que se le había marcado con tinta en su momento como prisioneros en establecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Lo cuento porque, insisto, para mí Machuca significa la integración, el colocar a los niños en una igualdad de condiciones, que se forman, que adquieren y que valoran el ser distinto, el tener orígenes distintos, el tener posibilidades de llegar juntos a un mismo objetivo. A mí me parece muy bien que esto se haga y que ustedes conozcan lo que eso significa. Muchas gracias. Liceo Alberto Blesgana para el Poder Legislativo. Ahí está. Y luego viene Escuela
Islas de Chile. Les contamos que al terminar la actividad vamos a entregar unos diplomas de reconocimiento a cada colegio, a los profesores. Queremos darle un aplauso a los profesores que hoy día están acompañando a los estudiantes. Muchas gracias. Tu nombre, por favor, y tu pregunta. Hola, me llamo Sebastián Pulgar y mi pregunta para el Poder Legislativo, ¿qué considera usted que los senadores gozan de excesivos privilegios en relación contra los ciudadanos, perdón, estoy nervioso, en común con los ciudadanos comunes? Muchas gracias. Bueno, este es un tema muy, muy importante, porque los ciudadanos en general están muy críticos de los parlamentarios y sienten que tienen muchos privilegios y otras cosas más. No voy a detenerme los otros, también que se cometen abusos, que hay otro tipo de cosas. Y circulan muchas leyendas respecto de esto, en los correos, en fin. Y hemos descubierto que el correo que más circula es uno que tiene que ver con una traducción del Parlamento austríaco, no el chileno. En Austria entiendo que los parlamentarios tienen una jubilación después de 2 periodos por toda la vida. Tienen un sistema de salud propio. Eso no existe en Chile, para todos los efectos. Aquí el punto más conflictivo tiene que ver con la dieta o el sueldo de los parlamentarios, ¿ya? Es lo que se considera el principal privilegio. Hoy día, esto está establecido en la ley orgánica del Congreso, y la verdad es que un parlamentario recibe exactamente lo mismo que un ministro. O sea, y el ministro del presidente de la Corte Suprema también. Estos son alrededor de 9 millones brutos, es muy alto. Y desde el punto de vista neto son alrededor menos de 6 millones. Esto es un tema de harto debate y se hacen comparaciones internacionales con mucha frecuencia. En otros países el parlamentario puede desempeñar otras actividades, puede tener actividad económica. En Chile no puede. Bueno, hay ahí una cosa todavía que no se ha resuelto bien en la ley, pero tiene que dedicarse solo a su pega parlamentaria. En Chile hay desigualdades de sueldo muy fuertes. Un sueldo líquido de 6 millones está muy por encima de gran parte de los chilenos y eso da mucha bronca. Yo soy parte de aquellos que creen que podríamos ganar menos, que deberíamos ganar menos, ¿ya? Esto es muy poco popular en el ambiente en que uno se mueve. Un parlamentario tiene que hacer campaña y también quedan todos con deuda de campaña, que tienen que pagar las deudas. O sea, hay un conjunto de otros gastos que normalmente se cubren con parte de esta dieta. Hay actividades. Todas las actividades que hacen los parlamentarios en distintos lugares en la comuna tienen, muchas, no todas, pero muchas tienen que ver también con esto. Entonces, hay una desigualdad, hay un cierto privilegio en remuneraciones. Nos acaba de llegar toda la información de varios otros países y la verdad que en otros países es inferior. Chile está más arriba que otros y tenemos que considerar de que eso desde mi punto de vista, eso hay que revisarlo, ¿eh? Hay que revisarlo hacia adelante. Se supone, algunos dicen que los senadores ganan 30 millones, eso es falso. Son 9 y 6 líquidos. Esa es la situación. Y yo creo que es bien importante conocer la opinión de ustedes y las críticas de ustedes. ¿Quién gana 6 millones en Chile? Un gerente comercial gana más de 6 millones en todo el retail, por ejemplo. Un gerente de empresa mediana gana eso o más, ¿eh? Bueno, ese es el estándar de desigualdad que Chile tiene. Un gerente general gana el doble de eso, ¿eh? Gana el doble de eso en general en el mundo comercial. Bueno, los ministros de Estado, los ministros de la Corte Suprema y los parlamentarios están en este nivel establecido por ley desde hace muchos años. Eso es. Gracias. Gracias a usted. Invitamos a pasar adelante a la Escuela Islas de Chile, a hacer sus preguntas al Poder Ejecutivo. Y mientras se prepara el Liceo Malaquias Concha con una pregunta hacia el Poder Legislativo. Islas de Chile, ahí viene.
Malaquías Concha. Tu nombre y pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Mabel Aedo y esta es la pregunta. ¿Quiénes evalúan el trabajo del presidente de la República? ¿Cómo lo hacen? ¿Pamela? Mabel. Mabel. Bueno, gracias por la pregunta. Quien evalúa el trabajo del presidente de la República es la ciudadanía. Ustedes saben, como señaló Carlos, que existen en Chile 3 poderes del Estado. Uno de ellos es el poder ejecutivo, que es el que gobierna. Y quien gobierna es el presidente de la República, que es elegido por los chilenos en votación secreta, democrática. Gracias a Dios, nuestro país tiene un sistema electoral que es reconocido por ser un sistema electoral y un mecanismo de elección que es confiable, en el sentido que expresa lo que la ciudadanía realmente votó. Y luego viene un poder legislativo, y el poder legislativo es el encargado de hacer parte de las leyes, fiscalizar al gobierno, y el poder judicial que administra justicia. El poder ejecutivo, que es el que lidera y encabeza el presidente de la República, que nombra colaboradores que son de su exclusiva confianza. En mi caso, yo soy un cargo de exclusiva confianza del presidente de Chile. Él me nombró ministro de Defensa, me puede sacar ministro de Defensa cuando él estime conveniente, sin darle explicaciones a nadie. El presidente de la República tiene 2 evaluaciones. Una, la que hace la ciudadanía, que es qué piensan los chilenos de cómo está haciendo su gestión el presidente. ¿Qué piensan los chilenos? ¿Cómo estiman que lo está haciendo? Y luego hay una segunda, más bien no evaluación, que es fiscalización, que es que para ver que el presidente y los gobiernos hagan las cosas en forma correcta, se le entrega al poder legislativo, que es el Congreso, la posibilidad, especialmente a la Cámara de Diputados, de fiscalizar. Esto es observar, preguntar y ver si en todas las acciones que está haciendo el gobierno se hacen de acuerdo a la ley o se infringen. Entonces es un contrapeso, un presidente que tiene mucho poder en Chile, que es la máxima autoridad, pero alguien tiene que enfrentar ese poder para evitar que se produzcan abusos, y eso es la capacidad fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. Y de esa manera tú equilibras o tratas de equilibrar los poderes. En definitiva, el presidente es elegido, como te digo, por todos los chilenos. En el caso del actual presidente sacó un altísimo porcentaje de votos, uno de los más altos del retorno a la democracia. Yo creo que todos los presidentes hacen lo humanamente posible por hacer las cosas bien de acuerdo a su leal saber y entender. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero la regla general es que en nuestro país los presidentes son personas que llegan al principal cargo del país con el propósito de servir a Chile en forma honesta y leal, de acuerdo a sus puntos de vista. Uno puede no estar de acuerdo a esos puntos de vista, puede considerar que lo está haciendo mal, pero mi experiencia desde el año 90 en adelante es que los presidentes, de acuerdo a su visión, a su manera de ver el país, hacen lo que ellos creen que es correcto para Chile. Uno está de acuerdo con unos y uno está en total desacuerdo con otros. Pero lo importante es que nosotros tenemos un sistema en el que los presidentes de la República son personas respetadas, que tienen que seguir siendo respetadas y que tienen que saber, y lo hacen así. Yo conozco muy de cerca casi a todos los presidentes, al que tengo actualmente mucho más, porque lo he conocido toda una vida, y además porque es mi jefe, pero quiero decirles que ellos lo que buscan desde su visión es tratar de hacer las cosas mejor para el país. Y es muy bueno que ustedes y la ciudadanía pueda criticar lo que el gobierno está haciendo, que se pueda criticar para decir lo bueno. La verdad es que en ese caso no es una crítica, es una alabanza, quiero decir un comentario para decir lo bueno, y también para observar las cosas en que un gobierno se equivoca, no con el propósito de dañar al gobierno, sino con el propósito de que las cosas se hagan mejor. Así funciona la democracia, igual que con los presidentes de curso. Con los presidentes de curso funcionan de la misma manera. Lo elige el curso, pero el curso después puede juzgar si lo hicieron bien o mal. Muchas gracias por la pregunta, y ahora le voy a mandar a usted los buzos tácticos. Liceo Malaquías Concha.
para el Poder Legislativo y se prepara el Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro para el Poder Judicial. Buenos días. Sus nombres, por favor. Me llamo Matías. Me llamo Elías. Y le quería hacer una pregunta a usted o a ustedes. Si ustedes colocarían a su hijo en un colegio municipal de la periferia. Y si encuentran ustedes o si consideran que los colegios municipales tienen alguna especie de déficit en lo que es calidad de la educación comparado con otros colegios. Muchas gracias. Bien al hueso, porque es un tema que tiene que ver con la característica de nuestra sociedad. Voy a contestar directamente. Si yo pondría a mi hijo, yo tuve a mi hijo en escuela pública, ¿ya? Y los tuve un tiempo y durante la dictadura los tuve. Después yo fui expulsado de este país y sacamos la cabeza en México, y en México también estuvieron en escuela pública un tiempo. Después, volvimos de acá del exilio y volvieron a un colegio donde eran más acogidos porque tenían donde conocían más personas, que fue otro colegio que no era público. Yo creo que esto tiene harto que ver con la pregunta de los machucas. En la historia chilena, los colegios eran el lugar donde, como decía el ministro, donde la gente diferente se encontraba. El hijo del carpintero, del campesino, del ingeniero, siempre fue así. El 80% en Chile iban a las escuelas públicas. Eso fue siempre así. Y así en toda Europa, y así en gran parte de los países latinoamericanos. Pero en Chile se le ocurrió un modelo de echar a competir los colegios y crear muchos colegios particulares subvencionados y a separar los niños de acuerdo a la situación económica de la familia. Y eso generó una segregación, separarse unos de otros. Si hubiera más integración en los propios colegios, no se requeriría ley en Machuca. A pesar de que la ley Machuca surgió como un experimento en el Colegio St. George cuando eso existía una educación pública. Hoy día, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Qué hizo la presidenta Bachelet? La presidenta Bachelet hizo todo un esfuerzo para revitalizar los colegios públicos y se hicieron reformas en dos cosas. Uno, en la organización, porque los municipios no están calificados, ni tienen la experiencia, ni tienen las condiciones en general, la mayoría, para dirigir la educación pública, y a Chile no le ha ido bien con la municipalización. Y en segundo lugar, porque tenemos que cambiar el concepto de educación. La educación no es estar dando las pruebas simples, lenguaje, matemática y ciencia, es desarrollar sus valores, sus talentos, sus capacidades, además de aprender matemática, aprender lenguaje y otras cosas. Pero lo importante además es pasarlo bien. Si los alumnos no lo pasan bien en el colegio, los profesores no lo pasan bien, algo estamos haciendo muy re mal. En ese sentido, la reforma apunta al concepto de educación y a quién lo administra. Esto está recién empezando. Tenemos solo 4 servicios locales en el país. Nosotros somos críticos que en el actual gobierno no se le ha dado impulso. De hecho, ninguno de los servicios tiene director, ninguno. Están sin director y han tenido cada uno de ellos en este año 4 suplencias, 4 cambios de los suplentes, lo que hay un problema bastante serio. La calidad de una democracia de un país tiene mucho que ver con la calidad de la educación pública como lugar de encuentro de los que piensan distinto. A los profesores se han discutido leyes, ¿yo estoy mal? No. Se ha discutido leyes como la carrera docente, buscando dignificar y darle más fuerza a la condición de ser profesor, al sueldo del profesor. En un país es fundamental tener buenos profesores, fundamental, motivados, con ganas, que lo pasan bien. Muchos de ellos se la juegan entero por esto. Pero la verdad es que nuestra educación requiere un cambio fuerte desde adentro del aula, desde adentro de la escuela, pero volver a ser el lugar donde la gente diferente se encuentra. Eso nos vamos a demorar porque esto lo desarmó la dictadura y va a costar mucho rearmarlo porque son procesos largos. La gente prefiere ir a colegios particulares porque hay un conjunto de situaciones de menor riesgo, consideran, pero la verdad que la única posibilidad es que los sectores medios vuelvan a los colegios públicos y que los colegios públicos sean lo que fueron históricamente los mejores colegios. Eso está en proceso. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, presidente. Nos quedan 20 minutos de actividad, así que les quiero pedir que traten de mantener la concentración ya en esta última etapa. Y vamos a invitar al Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro, ahí está, y por mientras se prepara el Liceo Polivalente de Los Espejos para hacer preguntas al Poder Judicial. Buenos días, mi nombre es Yesenia y vengo del Poeta Vicente Huidobro.
Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que en Chile seguimos con la puerta giratoria cuando alguien es menor de edad? Y cuando es mayor de edad dejamos que sigan con las leyes comunes. Así que la conozco muy bien. A ver. Pero yo debo decirte que la puerta giratoria es una estupenda frase comunicacional, pero si miramos las estadísticas revelan que en este país se concede un altísimo número de prisiones preventivas, por ejemplo. Esto significa que antes de completarse la investigación, antes de hacerse el juicio propiamente tal, el sistema pone en prisión a esas personas que no tienen todavía una sentencia condenatoria. No tengo presentes las cifras, pero sí tengo la convicción, porque además lo han dicho otras autoridades del sistema, han manifestado que nuestro número de prisiones preventivas, esto es, prisiones sin sentencia condenatoria, es tremendamente alto. Y eso conspira con algunos propósitos que son ineludibles. Fíjense que el castigo se justifica en la medida que se alcance una sentencia firme, esto es, una verdad procesal definitiva. Poner a las personas antes de esa oportunidad significa adelantar un juicio. Es probable que vayamos a tener que, más tarde, absolver. Está bien. Y si absolvemos, luego de haber tenido una persona presa durante mucho tiempo, es que estamos en un problema. Bueno, ese es el tema un poco de la puerta giratoria. Además hay que tener en consideración otra cosa, sobre todo con la delincuencia relativa a los jóvenes. Se trata de intervenir, de castigar también, pero no de impedir procesos que son virtuosos. No sería adecuado, por ejemplo, alcanzada la edad para que haya responsabilidad, intervenir en un proceso educativo. Eso, por cierto, que sería una cosa que valorar. Se piensa en adultos por delitos de escasa significación, de menor significación, normalmente son puestos entonces con penas que no son penas de prisión. Se trata de reincorporar, de apostar por la reintegración. Se trata de generar condiciones de que aquella persona que tiene responsabilidad penal pueda seguir en contacto, por ejemplo, con su familia y pueda mantenerse en condiciones laborales, de manera que el daño que significa para la persona el proceso en delitos de esta clase, de significación relevante, ¿no es cierto?, de significación menor, precisamente no tenga un trato particularmente duro. Hay que pensar también, y ya lo decía el ministro Espina, hay que también pensar en las posibilidades de resocialización. Todas las personas tienen derecho a vivir en esta sociedad, a todos debemos darle un poco de alternativas de mantenerse dentro de los grupos sociales estables. Es un dilema, no es fácil entenderlo, pero es mi respuesta franca en cuanto a los antecedentes que te estoy entregando. Muchas gracias por la respuesta. Invitamos al Liceo Polivalente a pasar adelante. Y mientras se prepara la Escuela Municipal Valle de Luna con una pregunta hacia el Poder Ejecutivo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Matías González y Me llamo Sareli Soto. estamos representando al Liceo B133. Y bueno, queremos hacer una pregunta al ministro de Defensa, específicamente. Bueno, hoy en día hay un desprestigio de parte de las instituciones y lo que más nos llama la atención es lo que pasa con los carabineros.
¿qué se pretende hacer para que Carabineros recupere su prestigio y dé seguridad a la ciudadanía? Gracias, Matías. Tu nombre no lo escuché porque es el eco aquí. Sareli Soto. ¿Sareli? ¿Cómo está, doña Sareli? Gusto saludarla. ¿Bien? ¿Pololeando? ¿Y usted, Matías? ¿Tampoco? Es que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, pero era cosa grave. ¿Salen de novio? No. Oye, mira, yo creo que el tema es bien relevante por lo siguiente, porque en primer lugar aclarar que el Ministerio de Defensa tiene bajo su responsabilidad y siempre bajo la conducción del presidente a las Fuerzas Armadas, que son el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Aviación, la Fuerza Aérea. Carabineros y investigaciones dependen del Ministerio del Interior. Pero el principio general es el siguiente. Si nosotros le entregamos el monopolio de la fuerza, es decir, el Estado de Chile, toda la sociedad chilena en forma libre y democrática resuelve que las Fuerzas Armadas, en el caso de lo que es cuidar nuestra soberanía, que significa lograr que seamos un país independiente y que no nos invadan desde el extranjero, y nos entregan el monopolio de la fuerza, el uso de las armas, y en el caso de Carabineros, investigaciones tienen el monopolio de la fuerza en la seguridad interna, lo que significa lo que ocurre en materia de delincuencia. Este hecho, que el Estado te entregue ese tremendo poder, tiene como contrapartida a lo menos tres cosas. La primera, que sus integrantes sean un ejemplo de honestidad y probidad. Ya han existido casos, tanto en las Fuerzas Armadas como en Carabineros, que francamente son condenables e inaceptables, porque se ha roto con un principio fundamental, cuál es que las Fuerzas Armadas y Carabineros y investigaciones sean un ejemplo de probidad. Hago inmediatamente la salvedad, que sin embargo la gran mayoría, la inmensa mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ayer murió un soldado en el Alto Biobío resguardando nuestro país, cuidando los incendios, dio su vida. Le pasa lo mismo a los policías, a los carabineros. La gran mayoría son honestos, honrados, trabajan y sirven en Chile. Y por una pequeña minoría, lo que no quita gravedad, ha quedado la sensación amarga. Imagínense cómo me duele a mí como ministro de Defensa, cómo le debe doler al ministro Chávez y como ministro del Interior, que hay casos que se producen actos de corrupción que son inaceptables. De manera que estamos adoptando todas las medidas, todas. Yo te las podría enunciar, pero me van a poner tarjeta luego. Y realmente nosotros en eso tenemos que tener tolerancia cero. No puede existir en las instituciones armadas, ni tampoco en el Congreso, ni en el Poder Judicial, yo estoy hablando de lo que a mí me corresponde, ni en Carabineros ni investigaciones, actos de corrupción. Y eso significa fiscalizar, regular, tener controles externos, porque eso además es lo que quieren los miembros de las Fuerzas Armadas en su inmensa mayoría. Segundo, es fundamental tener respeto a los derechos de las personas. Si tú tienes el monopolio de la fuerza, tu deber es respetar los derechos humanos. Es fundamental. Hoy día nosotros en las Fuerzas Armadas tenemos cursos y programas de respeto a los derechos humanos, porque si te entregan a ti el poder de la fuerza, la contrapartida es ser muy respetuoso de los derechos humanos. Y tercero, hacer bien el trabajo, ser eficientes. Y en eso también el gobierno, impulsado por el presidente Piñera, a quien yo apoyo y creo que está haciendo una muy buena labor, y con la colaboración en esta materia de parlamentarios de oposición, es realmente tener la posibilidad de modernizar el funcionamiento de Carabineros. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, yo te puedo decir, y te lo digo mirándote a la cara y a ustedes, las Fuerzas Armadas chilenas, en el que es el cumplimiento de su deber como militares, son un ejemplo en el mundo entero. No hablo de los temas de financieros, económicos, donde hemos tenido experiencias muy negativas, pero si tú lo ves en lo que respecta al cumplimiento de nuestro deber de resguardar la soberanía, lo han hecho en forma muy buena. Y solo les sale una pregunta: ¿alguien aquí teme que alguien vaya a invadir nuestro país o que se afecten las fronteras? No lo temen. Y eso es porque las Fuerzas Armadas en Chile se han preparado durante muchos años
para tener lo que se llama capacidad de disuasión, que significa que sepan desde el extranjero, organizaciones u otros países, que nosotros cuidamos nuestra soberanía, cuidamos nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Escuela Municipal Valle de Luna para el Poder Legislativo. Y se prepara la Escuela José Bernardo Suárez para el Poder Judicial. Valle de Luna. Ya, sus nombres, por favor. Buenos días, mi nombre es Angie. Y mi nombre es Cruz. La pregunta es, ¿qué opinión tiene el gobierno sobre el conflicto en la zona de la Araucanía? ¿Qué opina usted sobre los montajes de los que se le acusa al gobierno, mito o realidad? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué opina usted sobre los montajes de los que se le acusa al gobierno, mito o realidad? A ver, el gobierno no ha hecho ningún montaje. Lo que se está señalando, primero la saludo, ¿cómo están ustedes? Lo que ha existido es una acusación en un momento contra algunos funcionarios policiales de haber hecho un montaje por lo que es un delito que se ha cometido. Yo voy a ir a tu pregunta de fondo porque yo fui senador de la Araucanía durante 16 años y me siento profundamente orgulloso de haber servido una maravillosa región. El conflicto de la Araucanía se arrastra por más de 100 años. Quiero decirles, porque los conozco bien, que el pueblo mapuche es un pueblo honesto, honrado, trabajador, que merece todo nuestro respeto y que es parte integrante y activa de lo que es la construcción de nuestro país. Y por lo tanto, pretender por algunos hechos de violencia que son gravísimos y que merecen toda la condena al pueblo mapuche es de una injusticia infinita. No es... Recorrí cada rincón de la región de la Araucanía y conversé con cientos, y por qué no decir miles, de hombres y mujeres del pueblo mapuche. El conflicto de la Araucanía tiene más de 100 años. Y para avanzar, el gobierno del presidente Piñera está impulsando lo que es un acuerdo por la paz social en la Araucanía que aborda distintas materias. La política de entrega de tierras. ¿Qué pasa con las tierras de la Araucanía? Que aborda la pobreza rural, que es dramática en la región de la Araucanía. Dramática. Que aborda el reconocimiento institucional del pueblo mapuche. Que significa darle el reconocimiento a la jerarquía de un país que es pluricultural, multicultural, y de lo que deberíamos sentirnos profundamente orgullosos y permitir que nuestros pueblos originarios se sientan parte viva y activa de la sociedad chilena. Y un cuarto problema, que es la violencia. Y en el caso de la violencia hay que tener claro que los hechos de violencia que ocurren en la Araucanía deben ser investigados y sus autores duramente sancionados. Nadie se merece, mapuches y no mapuches, y yo he visto que hay víctimas de los dos, que les quemen sus casas, les quemen sus cosechas, sus siembras, sus galpones, y los arruinen, o sus vehículos. Y por lo tanto, este es un punto central en que se requiere, como ninguna otra política en Chile, un acuerdo de buena fe, en que participe el pueblo mapuche con sus representantes elegidos por ellos mismos, porque ellos elegirán sus representantes. La sociedad civil no mapuche, elegido por ellos mismos, y las autoridades de gobierno. Y que en un auquín, como se dice en Mapudungún, que significa en un consejo en que todos ellos sean capaces de sentarse bajo la condición de la buena fe, el respeto recíproco y la responsabilidad para avanzar simultáneamente en estos cuatro caminos. Para eso se necesita liderazgo, coraje, decisión, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que triunfar en la vida, en cualquier ámbito, hagan lo que sean, se necesita liderazgo, decisión, querer hacer las cosas bien y actuar por convicción, no por conveniencia, por convicción. Y eso es lo que uno espera de la gente joven como usted. Yo tengo hijos y nietos, incluso menores que ustedes, en el caso de mis nietos. Así que es un problema que se puede solucionar, se tiene que avanzar. Creo que el presidente Piñera tiene la firme voluntad de hacerlo.
Creo que hay parlamentarios de todos los sectores que están colaborando, pero esto es una tarea de todos. Esto no se resuelve entre una persona. Así que gracias por la pregunta, y yo soy de los que creo que el conflicto de la Araucanía, con buena voluntad, disposición y liderazgo, se puede resolver. Muchas gracias. Invitamos a la Escuela José Bernardo Suárez a hacer su pregunta hacia el Poder Judicial, y mientras se prepara el colegio Matilde Huizinavas con una pregunta hacia el Poder Legislativo. Sus nombres y la pregunta. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Peña y vengo del Colegio José Bernardo Suárez. Yo soy Evarista Alvarado y vengo del Colegio José Bernardo Suárez, y nuestra pregunta es: ¿cuál será la sanción para un estudiante que provoca y hace bullying o acoso escolar a otro estudiante? Bueno, me importa mucho el tema del bullying, ¿no es cierto? De estos abusos injustificados, por cierto, respecto de uno de sus pares. El abuso entre los niños, injustificadamente. Y sobre todo me gusta que tengan una preocupación por eso, porque significa que ustedes, como muchos otros, evidentemente están pensando en que es una conducta inadecuada, inaceptable, que tiene que tener una censura oportuna y tiene que ser una práctica que tendrá que estar erradicada de los colegios. De algún modo, ese es el problema. No tengo presente en este momento, o sea, tenemos que partir de la base de que los jóvenes no tienen responsabilidad penal sino a partir de los 14 años en este momento, y esa situación es la que determina todo. La justicia es en sí misma una cosa llena de opciones muchas veces. En este caso la opción siempre es, tratándose que el autor sea otro niño, entender de que estamos ante un niño que es un infractor, y la ley en todo el mundo trata a los niños de una manera distinta. Frente a los niños se entiende por el derecho que están en un proceso de formación y que deben recibir del Estado las condiciones para que ese proceso de formación y de desarrollo personal no sea abruptamente concluido. Por eso lo que hay que tener en cuenta de que, no obstante lo que podamos pensar frente a un hecho concreto, seguramente la disposición del sistema de justicia va a ser generar condiciones para que aquel niño ofendido sea reparado, sea apoyado, y aquel niño ofensor también pueda persistir en su proceso de formación y desarrollo personal. Es una cosa tremendamente compleja. La pregunta es estupenda, plantea una preocupación porque efectivamente son conductas inaceptables de muchísima frecuencia. Hace mucho daño en realidad el bullying. Yo les agradezco la posibilidad de hablar, aunque sea tan brevemente, acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Invitamos al colegio Matilde Huizinavas a hacer una pregunta al Poder Legislativo. ¿Su nombre? Muy buenas tardes a todas las autoridades y colegios presentes. Nosotros venimos del Colegio Matilde Huizinava de la comuna de Peñalolén y nosotros somos Samuel Doble y Kiara Marilicán. Nuestra pregunta es hacia el presidente del Senado. Señor Carlos Monte, ¿qué opina sobre el tratamiento entregado por el gobierno de Chile ante la crisis de Venezuela? ¿Usted es venezolano? ¿No? ¿De qué nacionalidad es? Soy chileno. ¿Es chileno? Está bien. Mire, yo estoy muy preocupado con lo que está ocurriendo con la democracia, y no solo yo, mucha gente en el mundo y especialmente en América Latina. El caso de Venezuela es un caso muy grave, una democracia que se transforma en dictadura.
El caso de Nicaragua también es muy grave, porque también es una democracia que se va transformando en dictadura. El caso de Honduras, quiero repetir, es muy grave. ¿Por qué los hondureños salen caminando en una marcha hacia Estados Unidos buscando cómo vivir? Porque la democracia ahí tampoco está funcionando bien. 80% de pobres, 46% de extrema pobreza. Y yo estoy muy preocupado también de la situación brasilera, porque los brasileros han elegido un presidente, Bolsonaro, que es un presidente que está contra todas las instituciones, contra toda la cultura democrática, y es de alto riesgo. No sabemos lo que va a pasar ahí. Y cualquier cosa que hagamos hoy día en el continente tenemos que pensar que es un problema más general. Y tenemos que pensar en Chile cómo fortalecemos la democracia desde ya. Y les voy a hacer una reflexión al final sobre eso cuando termine todo esto. Pero en el caso venezolano, yo lo que me atrevo a pedir a nuestro gobierno que dirige las relaciones internacionales mucha prudencia. Nada que pueda inducir a pensar que estemos porque hay un enfrentamiento en Venezuela sirve. Eso es muy dañino. Y si en Cúcuta se hubiera dividido el ejército como algunos pensaban, estaríamos hoy día en una guerra civil en Venezuela. Y eso iba a terminar repercutiendo para todo el continente, para todos nosotros. Porque al lado afuera están instalados los rusos y están instalados también los chinos con portaaviones afuera de las costas de Venezuela. Y Estados Unidos también está. O sea, es un problema muy complejo que tenemos que tener mucha visión más global, mucha prudencia y mucho respeto por la capacidad de influir en Venezuela para que se generen respuestas democráticas y respuestas políticas y democráticas. Nada con el enfrentamiento. Tenemos que jugarnos para terminar con la dictadura en Venezuela, pero por vía democrática, pacífica y por el acuerdo entre las partes. Comparto mucho lo que ha dicho Uruguay, lo que ha dicho México, que aquí hay que convocar elecciones libres y ojalá que en esas elecciones no esté ni Maduro ni Guaidó, que haya otras personas que realmente se generen condiciones para un gobierno de transición en ese país que permita restablecer en plenitud la democracia. Y no hay que olvidarse que el 20% del petróleo en el mundo está en Venezuela y que hay hartos grandotes mirando cómo apoderarse de ese petróleo. Y por eso yo le pido al presidente, y lo he dicho en público, lo he dicho en distintos lados, mucha prudencia, mucha calma y pensar en lo democrático y nada de efecto más de corto plazo. Esa es mi respuesta a su pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, presidente. Queremos excusarnos porque hemos llegado a la hora de término. Sabemos que hay algunos colegios que no alcanzaron a hacer preguntas. Nos queremos excusar y les vamos a ofrecer la palabra por 3 minutos a cada uno de los representantes de los poderes de Estado para una reflexión final. Don Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. Sí, muchas gracias. Al concluir yo quiero destacar, quizás insistir en algo ya dicho, destacar en la necesidad de adquirir el hábito de relacionarnos. Me parece fundamental incentivar esta clase de encuentros donde el debate, la confrontación de ideas, la recepción de información tiene que ayudar necesariamente a una mejor comprensión de lo que pueden ustedes observar. En lo fundamental, en lo que es de la esencia de la democracia, creo yo, está el debate. Las elecciones son perfectamente, las podemos tener como una cuestión final. Sí. Disculpe, presidente, por favor les pedimos que guarden silencio, nos quedan los últimos minutos de la actividad. Muchas gracias, presidente. Sí, retomo la idea. He querido destacar que lo fundamental es aprender a debatir, aprender a compartir ideas, a confrontar lo que nosotros pensamos, a compararlo con lo que piensan los demás. La democracia es debate. El tema de las elecciones es una cuestión distinta. No soluciona el problema de quién va a administrar, quién va a dirigir el país. Pero cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de discusión, de debate y representación de ideas, yo estoy pensando no solo en la cosa pública más evidente, estoy pensando en el colegio, estoy pensando en una comunidad, en donde vivimos. Allí es donde tenemos que tener un conjunto de expresiones y contrastar nuestros pensamientos, estar dispuestos a contrastar y aceptar las ideas de los demás.
creo que es una condición para el desarrollo que quiero poner de manifiesto precisamente en ustedes que están en un proceso de formación como cuestión final. Y como cuestión final, también quiero, esta es la última de esta clase de actividades que desarrolla el presidente del Senado, don Carlos Montes. Y yo quiero, he estado en todas estas invitaciones, yo quiero destacar la idea, el desarrollo de la idea, que es verdaderamente muy importante. Y dar las gracias, presidente, porque a mí me ha hecho una invitación que me ha resultado muy grata y desde luego no sé cuántos son los estudiantes, yo creo que tranquilamente más de 1000, no sé, 2000 estudiantes serán que han venido, también con toda certeza han tenido una experiencia verdaderamente significativa. Le reitero mi reconocimiento por este gran trabajo, presidente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Para una reflexión final, ofrecemos la palabra al ministro Alberto Espina. Bueno, aló, ¿se escucha ahí? Aló, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes por venir, por hacer las preguntas, por interesarse en el servicio público. Yo quiero transmitirle, ojalá pudiera llegar con 3 mensajes. El primero, el Chile del futuro lo construyen ustedes. A la edad de ustedes, uno puede tomar 2 caminos. O se preocupa exclusivamente de uno, y por lo tanto dice, bueno, yo me voy a preocupar solo de mi vida, o se preocupa de ayudar y colaborar de acuerdo a lo que pueda para tener un país mejor. Y yo los invito a ser líderes, a asumir el servicio público en cualquier actividad, en el Congreso, en el gobierno, en el Poder Judicial, en las municipalidades, en los ministerios, en cualquier actividad que ustedes desarrollen, a involucrarse en el destino de su país. Eso hace un joven que quiere su patria, que quiere a su familia, se involucra, participa para corregir lo que está mal y para aún mejorar lo que está bien. Y eso es fundamental porque necesitamos aire joven, aire nuevo, que le dé energía al Chile que tenemos que construir. Que no es otra cosa que un país que sea democrático, en donde la libertad sea fundamental, en donde exista solidaridad, donde sea un país inclusivo y en donde todos saben que tienen la oportunidad de salir adelante con su esfuerzo. Y les hago ahora una invitación a los profesores que están aquí. Yo soy casado con una profesora, así que tengo profesora de hace como 38 años. Quiero decirles que encantados en el Ministerio de Defensa, si ustedes toman contacto con nosotros, los invitamos a que los cursos puedan ir, nosotros los recibimos para que conozcan o un buque de nuestra Armada o un avión de una Fuerza Aérea y para que conozcan la misión que cumplen las Fuerzas Armadas en Chile. Creo que es muy importante que las conozcan porque muchas veces no se sabe. Les deseo el mayor de los éxitos, muchas gracias por la invitación y felicidades y que le pasen muy bien. Muchas gracias, ministro Espina. Y para cerrar la actividad, damos la palabra al presidente del Senado, Carlos Montes. Bueno, en primer lugar quiero reiterar la importancia de este lugar, la historia que se ha escrito acá. Aquí en la historia de Chile entraban los presidentes y juraban los nuevos presidentes. Juraban, este era el salón de honor donde estaba la Cámara de Diputados y el Senado. El último presidente que juró en este lugar fue Salvador Allende. Fue el último presidente. Antes juró aquí Eduardo Frei Montalva. Este era un lugar esencialmente de la democracia que se interrumpió con una dictadura. Quiero tomar una idea que también decía el ministro, porque podemos tener visiones distintas a las cosas, pero tenemos compromiso con la democracia. Y quiero decirles de que hay gente que cree que hay que criticar todas las instituciones y decir las instituciones no sirven para nada. Cuidado con eso, porque las instituciones son el producto, la historia de la humanidad. Hemos creado instituciones para organizar la vida en conjunto entre los seres humanos. Si no hubiera municipios no podríamos vivir en las calles, no podríamos atravesar las esquinas. Los municipios surgieron en el Imperio Romano, en otra realidad, para construir la vida en conjunto a nivel comunal.
Cada una de las instituciones fue surgiendo en distintas etapas de la historia. Hoy día las instituciones están cuestionadas porque se han quedado atrás o tienen muchos defectos o hay corrupción o hay distintos temas. Y ojalá que la actitud de cada uno de nosotros sea criticarlas, pero criticar las instituciones para que mejoren, para que cambien, para que sean de acuerdo a los tiempos actuales. Y pongo el ejemplo Carabineros. A mí Carabineros me da una profunda vergüenza lo que ocurrió y nunca nos imaginamos que la situación era como era, nunca. Y a mí me tocaba todos los años en la Comisión de Presupuesto oír al general director, oír al general Flavio Echeverría, no sé, que era el jefe de los que han cometido todos los delitos y aparecía con una cara de niño bueno ahí. La verdad que es algo que es una vergüenza. Pero ¿qué hacemos frente a esto? ¿Seguir hablando de la vergüenza o ver cómo superarlo? Carabineros tenemos que normalizarlo lo antes posible, junto con una reforma profunda. Y normalizarlo significa lo que ellos decían, que funcione frente al delito, que funcione frente a la prevención. Y eso es una tarea inmediata, que funcione. Y que funcione bien, porque si no se nos va a meter la droga que en grandes grupos no existe en este país. Los grandes sindicatos de la droga no han entrado acá, no sé por qué, pero no han entrado. Acá tenemos otro tipo de organización. Bueno, tenemos que fortalecer la policía, sabemos, la necesitamos para vivir juntos. Y además de que se normalice, hay que hacer un cambio de fondo. Lo decía el ministro, la formación de la policía, la escuela a la cual van, la mentalidad, tiene que cambiar. Alberto fue profesor, el ministro fue profesor incluso en la Escuela de Carabineros, pero hay que cambiar en la orientación. Lo dicen los propios oficiales que están ahí atrás, con los cuales a mí me toca estar. La experiencia indica que hay que fortalecer, hay que cambiar la orientación y que tengan más capacidades para muchas cosas. Y esto yo les digo a ustedes, jóvenes, y también a los profesores, quisiéramos que nos exijan a todas las instituciones, que seamos mejores en las instituciones, que funcionemos mejor y propongan cosas. Pero lo peor es cuando se dice no sirven para nada las instituciones, porque eso quiere decir ¿cómo organizamos la vida juntos? ¿Cómo nos respetamos unos por otros? ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos? O sea, la democracia parte de cada joven, de cada ciudadano. Yo quiero, como ha dicho el presidente de la Corte Suprema, esta es la última actividad que se hace estando yo de presidente del Senado, porque dejo la función de presidente el próximo martes. Y quiero decirles de que espero que esto continúe, porque nosotros hemos evaluado esto incluso en los colegios después, y esto tiene un efecto, desencadena una reflexión, una discusión. Incluso es bueno que inviten más parlamentarios a los colegios, que inviten a los políticos que hablen en los colegios. Y si dicen mal las cosas y están mal, criticarlo. Pero los políticos son el Parlamento es una manera de organizar la vida de esta sociedad. Tenemos que dialogar más, revalorar lo que significa que haya representantes, que haya poderes organizados, que haya democracia. Quiero agradecerle al presidente de la Corte Suprema, que ha estado en todas las actividades, ha tenido toda la disposición, en algunos casos ha sido el más criticado, en otros no. Y él ha estado aquí al pie del cañón y pido un aplauso especial para el presidente de la Corte Suprema. Quiero también decirle a Alberto Espina, que trabajamos en la Cámara de Diputados y nos conocemos, uno adquiere cariño y experiencia de la vida, porque uno puede pensar distinto, pero aprende a trabajar con gente que piensa distinto, como en muchas actividades de la vida. Y a través de él quiero agradecerle a los 5 ministros que han estado en los otros encuentros de este tipo, que han tenido la disposición de estar aquí. A uno le tocó más duro, que lo criticaron mucho afuera, ¿no? Al ministro de Justicia. Y al ministro Chávez también la primera vez. En fin, pero ha estado el Ejecutivo dispuesto a venir a esto, y ha habido críticas fuertes en muchos lados, en muchos momentos. Y eso es valioso, porque se dicen con respeto, se dicen en la cara y se dicen con ánimo de esclarecer las cosas. Quiero agradecerte, Alberto, y a todos los ministros, y también pido un aplauso para los representantes del Ejecutivo. Y por último, quiero agradecerle a todo el equipo que ha organizado todo esto. A Nicolás, a Carolina Torrejón, a Carmen Luz, a todo el equipo que ha estado llamando a los colegios y buscando que esto funcione. Al equipo del canal de televisión. Y especialmente, ojalá que nos presionen para seguir haciendo estos encuentros. Y si ustedes tienen idea de hacerlo mejor,
propónganos, profesores, propónganos cómo hacerlo mejor. Y si ustedes creen que es mejor que vayamos a los colegios, invítennos a los colegios a discutir estas mismas materias y a lo mejor que también vaya al Poder Judicial, también vaya al Poder Ejecutivo y el Parlamento desde los colegios mismos. Todos tenemos la responsabilidad de construir un mejor país y hoy día eso pasa mucho por hacer una mejor democracia, mejores instituciones, más comprometida con el desarrollo y contra la desigualdad. Muchas gracias por haber estado aquí a cada uno de los colegios y espero que haya sido algo que le impacte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Afuera vamos a entregar un diploma por su participación en la actividad. Nos volvemos a cruzar con los colegios que no pudieron hacer consultas, pero nos veremos nuevamente. Muchas gracias.